hay tres cosas que tengo que mencionar, pero no se las digamos a nadie, ni se las vamos a decir a nadie. Una, que estamos grabando desde el Centro de Arte Integrada, y tengo que dar la bienvenida a Ignacio Márquez, porque eso es la formalidad de Café Concord y de muchos, ¿cómo se llama? De muchas entrevistas, pues. La segunda es que, bueno, estamos disfrutando del Café Victoria, que ya ahora Victoria, pues, se votó. Cada vez que uno toma un Café Victoria, sea el de estilo que sea, uno se queda como contaminado de gracia de los cafés de Café Victoria. Supuestamente teníamos tres temas de conversar. Primero, darte las gracias por aceptar la invitación y no caer tanto en la formalidad, porque además tienes una película que me parece que es brutal, porque uno, sin haberla visto, uno siente que se acerca mucho a los actores y uno se siente muy cerca en la historia. Eso lo veníamos conversando cuando veníamos en el carro, ¿no? Pero también hay algo muy importante, es decir, quisiéramos que desglosáramos en estas tres pausas que vamos a tener, que desglosáramos tres aspectos fundamentales, o más si es posible, y eso te lo dejo a tu criterio, yo no vuelvo a abrir la boca, ¿ok? Uno, que escribiste, tú fuiste el escritor del guión, es decir, pasaste prácticamente desde que comenzaste a escribir el guión hasta los últimos premios que has obtenido, uno que fue en Rusia, el otro en Canadá, el otro en Mérida. Es decir, has tenido una cantidad de premios interesantísimos. Que nos contaras, en la primera etapa fue prácticamente escribir el guión, pero pensando a su vez como productor. La segunda parte fue la más interesante, y yo creo que eso se refleja en la película, que fue el trato y la relación que tuviste con los actores. Tú eres director de actores, pero al mismo tiempo te sentiste sparring de los actores, al mismo tiempo te sentiste como formabas parte de la actuación, lo que hace muchísimo, le da muchísimo sentimiento a la película, ¿no? Y por último, una parte que yo creo que todos los productores estamos entusiasmados es tú contándonos las anécdotas de la parte de cómo fue el laboratorio para recaudar fondos hasta la presentación en la mesa de negociaciones, donde tú te ibas con tu laptop debajo del brazo y te decía, aquí está la película, ¿no? Uh-huh. Que recordando la época en que uno hacía ese tipo de cosas, no existía ni el cine digital, ni existía en el Betamax ni nada, tendrías que cargar con un rollo de película que por supuesto nadie iba a ver. Entonces te llevabas tu carpetica impresa y mostrabas más o menos la película, ¿no? Esos son los aspectos que yo quería conversar contigo, porque son aspectos, y vuelvo, repito, no pienso volver a abrir la boca. Quiero que comencemos con la parte del guión. Esa sensación que tuviste de escribir, pero también de tener una lógica de producción dentro de tu esquema de escritura, ¿no? Comenzamos por ahí y terminamos con la mesa de negociación. Es como que realmente, y por supuesto, yo quisiera comenzar a introducir cuál es la sensación de ganar tantos premios. Es decir, inclusive en la época de pandemia, es decir, ganaste un premio prácticamente virtual, es decir, digital, a través de Zoom. Quisiera que nos contaras todas esas anécdotas y no vuelvo a abrir la boca en todo Café Concord. No, imagínate. No, encantado de compartir contigo. Yo sostengo que después de hacer cine, lo que yo más disfruto es hablar de cine. Entonces, bueno, tener la oportunidad de hablar de cine es maravilloso. Bueno, y con un buen café, mejor todavía, ¿no? Entonces, y con un excelente interlocutor, más todavía. Entonces, esto es buenísimo. Sí, cuando yo empecé a escribir especial, el guión, yo tengo la percepción y yo disfruto mucho que la materia que yo doy en la Escuela Nacional de Cine se llama realización. Porque para mí la realización, que tiene que ver con la dirección, tiene también que ver con el sentido de realidad. Entonces yo creo mucho en el sentido de realidad a la hora de ejercer el acto creativo. Que el acto creativo no puede ser de libertad irrestricta, sino que debe tener algún tipo de contención. Y al contrario, esa contención lo que hace es orientarte, que es como pasa con el encuadre. Eso es lo que yo planteo también mucho a los estudiantes. El encuadre nos plantea un límite, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos retratar toda la realidad que tenemos enfrente. Entonces escogemos un extracto de esa realidad.
al escoger ese extracto de la realidad, ya yo estoy delimitando un campo visual. Entonces ya yo estoy estableciendo un límite. Entonces yo no veo el límite de mi realidad como una limitación, sino como una orientación. Si tú colocas a una persona que nunca ha navegado en un peñero en el medio del mar a mediodía, ¿no? Ni siquiera tienes la referencia de la sombra, no sabe qué hacer. Es decir, pero en lo que tú ya establezcas algún tipo de boya o algún tipo de lineamiento o tengas en el horizonte algún tipo de continente, ahí tienes una orientación. Entonces el límite, que es el continente, por ejemplo, en este caso, te orienta. O sea, es decir, los límites no hay que verlos como un enemigo, sino más bien como un amigo que te va a orientar. Y el director lo que hace es establecer es decir, es consono con el mote director. La dirección es establecer límites. Es una orientación, es decir, es por aquí. Cuando tú dices es por aquí, es que no es en cualquier sitio, sino que es en una orientación. Y los límites nos orientan. O sea, yo soy consciente que los límites nos orientan. Entonces, cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir con lo que llamamos sentido de realidad. Es decir, yo voy a escribir algo que es realizable. Y cuando yo dicto una materia que es realización, yo siento que parte del principio de tener sentido de realidad. Es decir, esta es mi realidad, este es el contexto en el que me muevo, cómo más bien yo saco el mayor provecho de ese contexto. Es decir, tampoco me voy a sentir aplastado por el contexto. Al contrario, es decir, nosotros hicimos una película que filmamos en plena crisis. Exacto. Y la película ha tenido una valoración internacional. La película se estrenó en plena pandemia en el 2020 en el Festival Internacional de Cine de Chicago, que es uno de los festivales más importantes que hay en la industria. Es un festival y ganó el premio del jurado. Pero nada más el hecho de que entre la película al festival ya es un reconocimiento al valor de la película. Exacto. Ninguna película entra a un festival en una programación de ese nivel si no tiene nivel. Eso habla de lo que somos capaces los hombres y las mujeres del cine venezolano, aún en nuestra peor crisis económica. Entonces hicimos una película de altísima calidad y de altísima valoración internacional, aún transitando una de nuestras peores crisis en la historia económica del país. Entonces, eso tiene mucho que ver con el sentido de realidad. Ahora, ¿cuánto tiempo te tomó escribir, tomando en cuenta el sentido de realidad? ¿Cuánto tiempo te tomó escribir Especial? Claro, no hay una medida específica porque, claro, yo no me senté a escribir un guión hasta que esté listo. Es decir, porque la vida que uno tiene no te lo permite, no te lo permite, pero... por diferentes circunstancias. Si yo valorara el tiempo, si yo tomara un tiempo lineal de haberme sentado hasta que lo escribiera, pasaría un año, por ejemplo. Pero no pasó un año, pasaron como 5. Exacto, claro. Por diferentes circunstancias. Exacto. Entonces, entre que empecé a escribir el guión y el guión terminó, pasaron como unos 5 o 6 años. Pero no fue un tiempo dedicado exclusivamente a escribir el guión. Y esa fue la matriz o la raíz realmente para comenzar a buscar financiamiento, o ya tú venías con esa idea de buscar con la sinopsis o dando un discurso a alguien para conseguir financiamiento, o terminaste el guión y comenzaste a buscar financiamiento? Fíjate, José Antonio Varela, que es el productor de la película, que nosotros hablamos mucho que esta película es como una referencia de cómo se establece el recorrido de una película de búsqueda de financiamiento hasta que la película es una realidad en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de dónde nos movemos, ¿no? Es decir, pues eso también habla del sentido de realidad, no solamente el país, sino también la región en la que nos movemos. Entonces, el recorrido de una película, la lógica del recorrido de una película es que entre el director y el productor se sienten y digan, tenemos una idea, a lo mejor no tenemos ya la primera versión del guión, pero sí tenemos un argumento, y establezcan un timeline, una línea de tiempo, definiendo, claro, nosotros lo fuimos haciendo intuitivamente, pero también con cierta conciencia, y ahora tenemos una prueba y tenemos una referencia de cómo establecer los próximos proyectos, por ejemplo. Entonces, esto hace una línea de tiempo que la estableces como en un rango, yo diría que entre unos 3 o 5 años de desarrollo. Tienes que tener una primera versión del guión. Entonces, yo postulé
La reescritura, ya tiene una primera versión del guión, pero que era un boceto, más que una primera versión, era un boceto, y lo postulé a escritura de guión en el SENAC. Y salió. Entonces, bueno, yo hice la primera escritura del guión fue a partir de allí. Después de allí lo postulamos a un laboratorio de desarrollo de proyectos internacional. Se llevó a cabo en el 2015 la última edición del Festival de Cine de Margarita, en coproducción del festival, de la organización del festival, con la Embajada de Francia. Y la Embajada de Francia, a su vez, solicitó apoyo del Encuentro de Cine Latino de Toulouse, que no es uno de los encuentros de cine latinoamericanos más importantes de Europa. Y ellos armaron un equipo de asesores en producción, en escritura y en distribución. Imagínate. Entonces, y vinieron pues, proyectos seleccionados de diferentes partes de Latinoamérica. Y el que seleccionaron de Venezuela fue este proyecto. Tuvimos una asesoría de cómo desarrollar los proyectos a nivel latinoamericano. Nos confirmó este recorrido que te estoy comentando. Eso fue en el 2015. Ya hubo una siguiente versión de escritura de guión. Y en el 2017 entramos en el encuentro de coproducción de Guadalajara. La mayoría de los festivales fuertes, los más fuertes de la región son Guadalajara y Mar del Plata. Son los festivales más importantes de toda Latinoamérica. Pero igual, yo te estoy hablando de la parte como afirmativa, pero en medio de todo esto nos postulamos un montón. Eso te iba a preguntar, no era tan fácil como llegar, voy a Guadalajara, voy a no sé dónde y con esto las pego todas. De hecho, en 2015... ¿Cuántas veces intentaron? Yo te puedo decir, es decir, intentas en 20 y sales una. No es como los promedios de béisbol. Aquí el promedio es un poco menor, ¿no? 20 veces para pegar una. Exacto. Y el béisbol, un buen bateador de 10 batea 3 hits, pues, digamos. En este caso es más complejo porque el recorrido y el camino es un camino de resistencia. Y es un camino de insistencia. Cuando tú escribías el guión, ¿estabas consciente de que tenías que ser un guión totalmente realista? ¿Lo reescribiste varias veces? ¿Cómo te enfrentabas cada vez que te sentabas frente a la computadora a escribir ese guión, sabiendo todos los pequeños trazos de vida que tenía que recorrer? Es decir, ya a medida que ibas escribiendo, te ibas encontrando con que tenías que recorrer parte del camino de alguna forma, o sencillamente escribías sin saber hacia dónde llevarlo. No, siempre teniendo la idea de hacia dónde llevarlo, siempre. Es decir, yo escribo y hay un grupo de gente con la que yo me asocio que tiene que ver con José Antonio y con un equipo de escritores que aparte de ello cotejamos nuestras obras entre nosotros y entonces hacemos observaciones y vamos creciendo la obra también en unión y en asesorías internas, pero también buscando asesorías externas. Pero yo soy un escritor que escribe con sentido de producción, es decir, teniendo en cuenta no solamente como un asunto de realidad, sino también de valores de producción, porque en algunos casos también hay que mostrar valores de producción. No solamente quedarte, porque el hecho de trabajar con la limitación que puede establecer la realidad no implica sumirte a ella, sino más bien darle fuerza a donde puedes darle fuerza, darle potencia donde puedes darle potencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia dentro de la película del cuarteto de Alfredo Naranjo, que Alfredo Naranjo debe ser el mejor compositor y músico de Latin Jazz de Venezuela, y ahí hay un plus, por ejemplo, ahí hay un plus creativo, pero también hay un plus de producción. Contar con ese cuarteto es también contar con un plus musical de fuerza que le da un valor de producción a la película. ¿Y eso estaba contemplado dentro del guión o fue contemplado en el proceso? En el proceso. En el proceso. El proceso, y eso le da como un valor de producción a la película, el tenerlos a ellos. Eso eso me da pie para saltar al siguiente punto. No sé si tenemos chance. Vamos a saltar al siguiente punto, que es el laboratorio de actuación, donde tú te convertías en Frankenstein, donde tú hacías coaching con los actores y donde tú a la percusión, si no me equivoco, también le dabas unos tips o unas normas para comportarse dentro de la actuación. Es decir, ¿cómo manejaste tú? Porque tú además eres director de actores, además eres director de actores de teatro, además eres director de teatro. Es decir, ¿cómo lograbas compaginar eso con el cine? ¿Cómo lograbas tú que todos ellos entendieran cuál era la comunicación que tú estabas buscando? Bueno, hay una parte que no fue difícil,
que es que si bien los dos protagonistas de la película nunca habían actuado en cine, cosa que es real, es decir, tengo un protagonista que es especial, que es síndrome de Down, que había hecho teatro hasta ese entonces, pero nunca había hecho cine y había hecho teatro con sus pares, es decir, con otras personas Down. Nunca había interactuado a nivel de ficción con una gente que no fuera especial. Y el otro personaje protagónico lo ejerce un músico, que nunca había actuado, tampoco nunca había actuado. Eso es fascinante. ¿Cómo logras tú? Bueno, justamente, por un lado está el actor con síndrome de Down, que en el proceso de yo escribir el guión, yo tengo muchos años trabajando con personas con síndrome de Down, haciendo teatro con ellos desde el 2000. Me he mantenido muy bien en conexión con una institución que se llama Apoye, que es la institución que los alberga a ellos, con quien empecé a trabajar y a hacer teatro con ellos. Después yo le pasé la posta a Juliana Cuervos, la actriz, y como siempre me mantuve cerca, en medio del proceso de escritura, fui a un ensayo, vi a Graeber Rengifo, que es el actor de la película, y cuando lo vi me convencí que él iba a ser el protagonista. Y hago la salvedad que yo nunca retraté dentro del guión la vida de Graeber. De hecho, Graeber actúa dentro de la película, es decir, todo lo que él hace es un trabajo de actuación. Por ejemplo, el personaje le da miedo cruzar una calle y Graeber es una persona que se mueve independiente por la ciudad. De hecho, los ensayos los hacíamos en el CELAR y él vive en Katia y él se trasladaba en metro por su cuenta a los ensayos, por ejemplo. Pero en la historia, una de las primeras escenas que vemos es que él le tiene pánico a cruzar una calle. Y Graeber no le tiene pánico a cruzar una calle. Sin embargo, el personaje sí. Y eso lo construyó él como actor, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos a Graeber y por otro lado tenemos a Rupert Vázquez, que es músico. Yo cuando en las reescrituras del guión, siempre el personaje del papá iba a ser un percusionista que relegó su trabajo como músico para darle una cierta seguridad a este hijo, porque cuento la historia de una familia muy particular, que es un padre soltero con un hijo Down. Entonces, él relega lo que fue su vocación, que es ser músico, pero hay una fuerza telúrica del propio arte que hace que vuelva a conectarse con la música. En las reescrituras del guión, cada vez la percusión cobraba más fuerza. Entonces yo en un momento me debatía entre trabajar con un actor y que se formara como músico, o trabajar como músico y que se formara como actor. ¿Cómo lograbas esa fusión de que actuara y fuera músico? Lo que pasa es que cuando yo al final decido trabajar con el músico, yo armo un trabajo con él desde la actuación, partiendo de su vínculo con la música. Es decir, yo hice una estrategia de trabajo con él, pero todo el tiempo apoyándome en lo musical, que era, obviamente, en lo que él ejerce de la música, pero también en estímulos sonoros y en estímulos musicales. Eso es interesante. Entonces yo empecé a trabajar con él sobre estímulos sonoros para los estados de ánimo del personaje, pero a partir de estímulos sonoros y estímulos musicales. ¿Cómo hacías eso a nivel de la práctica de los estímulos sonoros? Claro, yo me llevaba música al ensayo, la colocaba y veía cuáles eran sus reacciones, y a partir de allí hacía una selección, hacía como un soundtrack del submundo del personaje. Y eso fue lo que fuimos construyendo como construcción del estado de ánimo de él. Pero también, es decir, esto suena como a recetario, que no es tan fácil. Tienes que tener también una persona que responda a eso. Es decir, Rupert fue una persona que inmediatamente respondía a esos estímulos y que no cuestionaba y no intelectualizaba lo que estábamos haciendo, sino que lo que hacía era corresponder, dejarse llevar. Que no es tan fácil tampoco. Y entonces, de todo eso se nutre la película. Uno lo ve a él y uno ve la dimensión de lo que él termina construyendo dentro de la película, porque hay situaciones de mucha exigencia actoral en la película. Y él se relaciona con esa exigencia con mucha naturalidad, a través de un elemento que él conoce, es decir, a través del elemento que él maneja. El estímulo musical. Exacto. ¿Cómo lograste tú llegar a eso? Es decir, como director, ¿cómo dijiste, voy a utilizar la música para estimular las emociones del actor? Hay una parte que es intuitiva y otra parte que también es intelectual. Es decir, si yo estoy trabajando con un músico, ¿cómo lo invito a él a que forme parte de la ficción? Entonces yo digo, bueno, a través de un elemento que él conozca, a través de un elemento que le sea familiar. Entonces, bueno, a través del estímulo musical, por ejemplo.
también hay un basamento importante de la película. A mí a veces me han preguntado de cuáles son las referencias a la en la escritura de guión, cuáles son mis referencias cinematográficas, literarias, ¿no? En la escritura. Y mi mayor referencia, paradójicamente, no está en el cine, está en la música. Mi mayor referencia a la hora de escribir está en Rubén Blades y en los personajes que él construye. ¿Porque tú eres músico o porque...? No, soy melómano, soy un aficionado a la música, me gusta la música, estudié percusión. Toco tan mal la percusión que en vez de castigar a algún espectador percutiendo mal, prefería hacer una película sobre eso. Entonces, pero, por ejemplo, las historias que cuenta Rubén Blades sobre personajes, Pablo Pueblo, Juan Pachanga, Adán García, todo eso fue un sustrato para yo escribir. Es decir, él, por ejemplo, él mezcla un elemento que para mí es muy potente desde el punto de vista de la imagen, ya que estamos hablando de cine, que es que él cuenta una historia de una persona común y corriente, pero al mismo tiempo le incluye poesía. Es decir, cuando él te dice, cuando él habla de Pablo Pueblo, su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza. Parece una frase sencilla y conlleva un nivel de metáfora y un poder de imaginación muy potente, que yo decía, ¿cómo traslado esto a la imagen? ¿Cómo convierto esto en imagen? Entonces, para mí, por ejemplo, Pablo Pueblo es un sustrato de la película en todos los niveles, claro, desde la escritura hasta la puesta en escena. Y la percusión también, porque en la percusión, cuando yo estudiaba percusión, si bien el ritmo afrolatino por excelencia, que es la salsa, se sostiene sobre una clave, que es una base rítmica que se repite, ¿no? Siempre los maestros de percusión te dicen, camínalo. Que no dé la sensación de que se repite, sino que da la sensación de que avanza. La construcción de los personajes para mí y de la historia era que la historia siempre avance, como la percusión. Aunque pueda ser cíclica, pero nunca es igual. Hay un viejo adagio chino que dice que un río nunca es el mismo, ¿no? Porque siempre está pasando. Entonces, bueno, la percusión de alguna manera, cuando tú repites una frase cíclica, no es la misma, porque ya no eres el mismo una vez que la repites. Exacto. Porque ya hay algo que está pasando. Exactamente. Eso traté de volcarlo en la construcción de la historia. Y en porque también, yo le digo eso como el efecto Gollum, el personaje del Señor de los Anillos. My precious. Yo no suelto my precious, my precious. Entonces, bueno, porque yo también edito la película. Es decir, yo escribí la película, pero también la edité. Sí, tú pasaste por todo el proceso. Por todo el proceso. Preproducción y postproducción. Y aparte hay una cosa muy sabrosa. Y negociación. Y negociación. Uno empieza encerrado y prácticamente dándote golpes metafóricos frente al papel en blanco cuando escribes. Y es un trabajo como muy solitario. Muy solitario. Y terminas enfrentándote a las imágenes otra vez en un trabajo muy solitario. Después que pasaste por el bululú, ¿no? Y después te vuelves a encerrar, porque también los principios de escritura que volcaste para lo literario, los vuelcas también para el montaje. Al final es escritura. En el papel escribes con palabras, en el montaje escribes con imágenes. Exacto. Ok, vamos a la penúltima parte, porque yo creo que esto podría extenderse toda la mañana. Yo estoy disfrutando, pero como tú no tienes idea de conversación contigo. ¿Cuáles fueron tus técnicas de negociación? Porque ya veo que llegaste a una intimidad absoluta con la película. Una intimidad tan absoluta que empezaste escribiendo solo y terminaste produciendo solo. Es decir, esa soledad que de hecho es fructífera, esa soledad que de hecho alimenta la historia, ¿no? Uh-huh. En el fondo eso es lo que nos pasa, es decir, de trabajar con 60, 120 personas, siempre terminamos, al fin de cuentas, terminamos en una sala solo postproduciendo lo nuestro, nuestra imagen, es decir, comunicando nuestra historia, pues, ¿no? Y a la final lo que queremos es en el fondo compartirla, que no es nada solitaria, ¿no? No. Y ahí es donde viene la parte de la negociación. Es decir, ya la tengo, ya me siento satisfecho, ya estoy contento con esto, ahora quiero compartirla. ¿Cómo comenzaste tú el proceso de negociación?
Continuando lo que te había hablado de cómo fue el proceso de la película, pasa por un laboratorio internacional, después entra a un encuentro de coproducción en desarrollo. En la mayoría de los festivales hay le llaman eso industria, ¿no? Que es o proyectos que están en desarrollo, que lo que tienen es un guión sólido, o proyectos en terminación que ya tienen un corte final y están buscando coproducción. Nosotros entramos en el 2017 en Guadalajara en desarrollo. Ahí conseguimos una coproducción internacional. ¿Esa coproducción cómo se llama? La de coproducción internacional que consiguieron en Guadalajara. Fue con Somos Somos Group. Somos Sí, Group. con el grupo Somos, que son unos venezolanos que hacen vida en Miami. Exacto. Y después en el 2017, no, eso fue 2017, hicimos la película, produjimos y cuando ya teníamos un corte final, nos postulamos a Ventana Sur, que es un encuentro de películas en terminación que se hace todos los fines de año en Argentina, que ahí confluyen la mayoría de las películas que están en terminación a punto de estrenarse de toda la región, de toda Latinoamérica. Ahí encuentros tanto de cine como de series. Y ahí conseguimos distribución internacional. Es que básicamente uno va tratando de conseguir distribución internacional o la figura del agente de ventas, que es con el que realmente uno tiene acceso a ingresar digamos, a las grandes ligas de los festivales. Entonces, digamos, la película estuvo en el 2015 en un laboratorio de desarrollo de proyectos internacionales, en el 2017 en un encuentro de coproducción, consolidamos una coproducción, 2019, diciembre de 2019, un encuentro de películas en terminación, consolidamos una distribución internacional a través de un agente de ventas, estrenamos en octubre de 2020 en el Festival Internacional de Cine de Chicago. En todo este recorrido te estoy hablando de toda la parte positiva. Está toda la otra parte, la contracara, que es todas las puertas que se nos cerraron. Claro. Pero el cine es una carrera de largo aliento y de persistencia. Es decir, hay que insistir, 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 insistir. Woody Allen tiene una frase que dice que la clave del éxito es asimilar el fracaso. Exacto. Y eso tiene que ver con eso. Es decir, en este tiempo, te digo, muchas veces nos vimos a las caras, José Antonio y yo, y dijimos, estamos a punto de claudicar más de una vez, y nos mantuvimos al frente. La clave, una de las claves yo creo que es tener, por ejemplo, en el recorrido, una cabeza financiera y una cabeza creativa, que se retroalimentan. Es decir, la cabeza financiera es el productor, que es el que arma la ingeniería para conseguir los recursos. La cabeza creativa es el director. Ahora, pero deben tener, es decir, el productor tiene que tener conciencia de la creación y el director tiene que tener conciencia de la producción. Sí. Tú actuaste también como productor. Y él también actuó cuidando el proceso creativo también. Él también es director, no solamente es productor. Entonces, claro. Ahí también puede haber una complicidad. Pero nosotros somos conscientes de que somos escritores y directores con conciencia de producción. Y entonces que podemos hacer producciones que en estos contextos que son tan complejos, que puedan tener la misma valoración de otros contextos que son mucho mejores que los nuestros, o sea, y que tienen otro tipo de situación social, inclusive social, política, económica, que es mejor a la nuestra. Ahora, nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para hacerlo. También nosotros tenemos una valoración. Yo siento que nosotros tenemos los mejores técnicos que hay en el mundo. Es decir, uno se puede apoyar mucho en la gente que hace cine en Venezuela porque es una gente que tiene una alta valoración de lo que hace y una autoexigencia con lo que hace. Entonces, sabes que vas a tratar con una persona que va a tener, no solamente va a depender de que tú le exijas, sino que esa persona ya va a tener una autoexigencia que le va a dar un peso a lo que va a hacer. Entonces, nosotros nos preparamos para ir a estos encuentros. Lo usual es que estos encuentros asistan productor y director, que es lo que generalmente se valora. Nunca tuvimos, obviamente, la capacidad para hacerlo. Entonces, fui yo. Entonces, nos entrenamos en cómo establecerle al interlocutor la percepción que lo que está enfrente es una obra particular, es decir, dándole fuerza justamente a lo que la hacía particular a la obra, y también a darle confianza a ese interlocutor de que va a participar de un proyecto que se va a llevar a cabo y que va a tener un peso en sí mismo. Entonces, cuando tú vas a un encuentro como estos, que son mesas de negociaciones y te consigues con la gente cara a cara, tú lo que le das por un lado es, vas a participar de una obra que es especial, como lo dice su título, pero que es particular, que tiene un valor particular, dándole fuerza. Entonces, ¿qué haces?
escondes tus flaquezas y magnificas tus fortalezas. Entonces, tú no planteas, por ejemplo, sí, Venezuela está en la peor crisis económica. No, Venezuela tiene una crisis fuerte, pero eso hace que ciertos valores de producción sean realizables a partir de una inversión afuera. Entonces, no vemos la realidad como un elemento negativo, sino que la vemos como un potencial elemento positivo, que hace que ciertos procesos que en otros países de la región cuesten el doble, a nosotros nos cuesta la mitad por la situación en la que estamos. Entonces, eso puede ser atractivo para el que está afuera. ¿Cómo conseguiste tú la gente de ventas? Es decir, eso fue fácil, conseguir un agente de ventas. No es tan fácil y fue a través de Ventana Sur, pero claro, tienes que entrar a Ventana Sur. Para entrar a Ventana Sur tienes dos posibilidades. O te postulas y te seleccionan como un festival, o pagas. Nosotros no teníamos la plata, nos postulamos y nos seleccionaron. Entonces vas allá, presentas tu trabajo, haces estas mesas de negociaciones y ahí ¿Cómo son las negociaciones? ¿Cómo son esas? Son un espacio muy amplio donde hay varias mesas como esta, donde te sientas con la otra persona, cada uno tiene un número, como el proyecto ya está en un catálogo, las personas que están interesadas en tu proyecto ya generaron una agenda previa. Cuando tú llegas ya te dan una agenda de gente con la que tú te vas a sentar. Entonces, bueno, es eso, es como una especie de salón donde hay muchas mesas. Yo te diría que son como unas 20, 25 mesas de proyectos que el que llega ya sabe del proyecto, ya lo vio en el catálogo, ya lo conoce, o sea, ya tiene algún tipo de historial sobre el proyecto. Hay un interés. Claro, ya no llega y aparte, es decir, estos encuentros, cuando seleccionan un proyecto, lo seleccionan porque le ven un potencial de internacionalización al proyecto. Entonces, es decir, ya le das como una especie de sello de aprobación en una instancia. Entonces, la persona que se sienta contigo ya entiende que está hablando con un interlocutor de un proyecto que ya tiene un cierto pedigrí y que ya tiene una cierta valoración. Bueno, de hecho triunfaste, pues está Canadá, Chicago, Guadalajara, Rusia, Venezuela. Es decir, estás a nivel internacional, la pegaste del techo. Claro, pero tiene que ver con todo este recorrido. Claro, si nosotros no hubiésemos diseñado todo este recorrido y no hubiésemos tenido la paciencia de apostar por un recorrido que fortalezca progresivamente la película y no hacer la película de entrada con cualquier recurso, sino ir fortaleciéndola, no hubiésemos tenido la obra que podía competir con cualquier película en cualquier parte del mundo. Evidentemente, el haber estrenado en un festival te abre a un espacio y un recorrido de festivales importante. Entonces, pero si no estrenas en un festival A, eso no pasa, porque una vez que tú estrenas en un festival de cierta categoría, ya no subes de categoría. Es decir, estás en esa categoría o de ahí para abajo. Lo que pasa es que hay festivales B y festivales C muy importantes y muy buenos. Evidentemente. Ahora, si tú no tienes una obra que pueda medirse en un festival A, no deberías tampoco postularte a un festival A. Nosotros siempre creímos que teníamos una obra que tenía las posibilidades de estrenarse en un festival A y pasó. Entonces, bueno, de ahí en adelante ha tenido un recorrido. Por ejemplo, la primera, como nosotros, aparte, nos arriesgamos y estrenamos en streaming, porque era en plena pandemia. Corríamos el riesgo de que si aguantábamos la película para estrenarla en festivales, una vez que los cines se reabrieran, íbamos a enfrentarnos a un embudo, cosa que han pasado. Entonces, bueno, nos arriesgamos a estrenar en un festival en streaming, eso se fue abriendo y el primer festival de proyección presencial fue en la India. Una experiencia y a distancia, nosotros no vimos, sino que esa película se estrenó allá. Ahora, tuvo un impacto muy favorable, que uno lo puede constatar, porque hubo un profesor de cine de la India, en vez de tú de la India, ¿no? El mayor productor de cine del mundo, que me contactó para hacer un cineforo con sus estudiantes. E hicimos un cineforo vía Zoom con los estudiantes, con la gente de cine de la India, gracias a que la película se proyectó en un festival. Este profesor vio la película en ese festival y me contactó para que hiciéramos un cineforo con los estudiantes de cine. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué contenido te hace fortalecer tus fortalezas o tus debilidades para presentarlo a los agentes de negociación, a los negociadores? ¿Qué contenido llevas tú debajo del brazo para que ellos se den cuenta de que efectivamente tienes una pieza A número 1? Lo primero es tener conocimiento pleno
del tema que estás abordando. Por supuesto, tú estás del 2020. Claro, yo estoy del 2000 conociendo personas con síndrome de Down, por ejemplo, yo tengo más de 20 años trabajando con ellos y lo conozco. Exacto. De hecho, una anécdota en el laboratorio de Margarita, que vino una gente organizada por el Festival de Cine de Toulouse, del Encuentro de Cine Latinoamericano de Toulouse. La asesora de producción es una argentina que ha asesorado en producciones de Pablo Larraín, por ejemplo, que es un director chileno muy importante, sobre todo lo que él hizo en Chile. Ahora él ya está en Hollywood, ¿no? Pero entonces ella me comentaba que cuando a ella le llegan los proyectos para evaluarlos, ella cuando lee los guiones trata de no tener ningún tipo de predisposición. Entonces cuando empieza a leer el guión, trata de leerlo sin tener conocimiento de quién lo escribió y vinculándose con el guión. Que ella me comenta después, en medio del encuentro de Margarita, me dice, cuando yo ya llego por la 10ª página y veo de qué trata esta historia, que aborda el síndrome de Down, pero de una manera muy profunda, y digo, ¿quién va a hacer esto? O sea, ¿quién está detrás de esto? Entonces ella me confesó, fui y busqué quién está detrás de esto, porque digo, tiene que tener conocimiento de lo que me está hablando, ¿no? Entonces, claro, ella entiende, después ve cuál era mi prontuario, y cuando ve mi prontuario dice, es una persona que conoce sobre el tema, pero fíjate, ya ella te está confesando en ese momento que hay una valoración particular cuando hay una persona que conoce sobre el tema. Por un lado, tener un conocimiento vasto sobre el tema que estás abordando. Por otro lado, tener un tema particular, es decir, retratar, no todo el mundo conoce el universo de las personas con síndrome de Down. Eso me daba a mí como un punto a favor de estar abordando un tema que no solamente en Venezuela, sino es un tema particular a nivel universal. Después está el tema de la percusión, que le da una identidad muy venezolana, ¿no? Hay esta vieja frase que dice, si quieres ser universal, pinta tu aldea. Hay mucha gente que quiere ser universal y trata de que la película se parezca a otras latitudes. Y es todo lo contrario. Yo creo que la película tiene que tener la identidad tuya. Yo soy muy melómano, soy muy salsero, me gusta mucho la salsa y el jazz. Estudié percusión, soy un desastre. Entonces, bueno, volqué todo ese universo en la ficción. Pero a partir también otra vez del conocimiento sobre eso. Hay algo que me parece muy particular, es que nosotros teniendo la presencia de la salsa y del Latin jazz tan fuerte en Venezuela, no ha sido tan retratado en el universo cinematográfico. Es particular, es como curioso. Hay películas, pero no hay tantas películas donde eso se vea retratado. Uno puede ver en el cine argentino que el tango ha estado muy presente en muchas producciones cinematográficas, por ejemplo, mucho más que la salsa en nuestras producciones cinematográficas, por ejemplo. Pero para mí es un elemento de identidad. Es decir, yo siento que la película aparte es muy caraqueña, es muy venezolana, pero porque yo la siento así, porque yo tengo esa relación. Está retratado San Agustín, por ejemplo, que es como cuna de percusionistas. Hay un homenaje al Grupo Madera, que tiene una influencia muy importante en la música y en la percusión en Venezuela. Entonces, bueno, esos elementos le dan un carácter de identidad a la obra, pero también universalizan la obra porque hacen, fíjate, yo hace 2 semanas estuve en Moscú. Y para mí una de las cosas, de las expectativas que más me generaba de ir a Moscú era cómo iba a recibir el público moscovita una película de un percusionista negro, de salsa y de jazz en Venezuela con un hijo con síndrome de Down. Y no tienes idea la conmoción que generó la película en la gente. Ver que una película que es tan venezolana pueda conmover a un público de un extracto cultural tan distinto y tan diferente, pero que igual impacta emocionalmente a la gente, ese es el mejor regalo, independientemente de que nos hayan dado un premio o no. Para mí el mayor premio es ver el impacto de la película en la gente y que la gente te lo diga, te lo cuente. El brillo de los ojos de la gente hablándote de la película y de cómo impactó la película en ellos es el mayor premio que yo me traigo de allá. Pero te fuiste un poco por lado. ¿Qué otro contenido llevas? Es decir, como productor, ¿qué llevaste? Como productor, ¿qué llevaste bajo el brazo? Luego tengo curiosidad por la cantidad de estudiantes que puedan ver el Café con Col, que no se vayan desnudos a una mesa de negociación. Es decir, nuestra experiencia fue que lo que llevé fue esto y esto y esto.
lo que hablaba hace un rato, esconder tus debilidades y exponer tus fortalezas. Okay. Es decir, por un lado, ¿dónde están tus capacidades? ¿Dónde está lo que tú eres capaz de realizar? Y entonces eso es lo que tú vas a mostrar, y tú tienes que mostrar eso con seguridad, con aplomo. Y más bien convertir tu debilidad en una fortaleza. Esto, si bien todo el mundo sabe, no es ajeno en el ámbito internacional. Cuando yo fui a México ya nosotros teníamos una crisis, todo el mundo sabía que teníamos una crisis. Entonces es plantear y decir, sí, tenemos una crisis, pero esa crisis es favorable para la inversión cinematográfica. Y esta es mi película. Y esta es mi película. Y la película es realizable en este contexto y en este marco. Y por eso estoy buscando financiamiento seguro para lograrlo. ¿Cuánto financiamiento conseguiste, si se puede saber? ¿Y cuánto costó la película en total? Y si ha sido rentable para ti. A ver, si nosotros sacamos la valoración total de la película, debe estar en el orden de los $100,000, $120,000. El tema es que hay mucho que uno cuantifica, pero que no pagamos. Exacto. ¿Entiendes? Sí, porque llegamos a acuerdo. Alfredo Naranjo, por ejemplo, Alfredo Naranjo participa dentro de la película con música que él cede, música de su autoría y con una composición original. Wow. Y lo que realmente nosotros le llegamos a pagar a Alfredo es algo muy simbólico. Hay un artista plástico que participa dentro de la película que se llama Paul Parela. Paul es un artista plástico venezolano que tiene exposiciones internacionales. El personaje protagónico hace una obra plástica, la obra plástica la hizo este artista plástico y... ¿no? Es decir, igual también, lo que nosotros le pagamos a él, es decir, si lo cuantificamos, evidentemente llegamos a una cifra muy alta, pero como participaron ellos, participaron también otras personas y otros socios, digamos, de la película, aliados de la película, que evidentemente no cobraron lo que ellos deberían cobrar en un rango internacional de lo que es la valía de su trabajo. ¿Y ha sido rentable para ti la película? A nivel de festivales, obviamente que sí. A nivel de presentaciones, pues, obviamente, ha recorrido el mundo con la película y ha tenido una aceptación mundial, pues, ¿no? Desde el punto de vista netamente de producción, hasta ahora no ha generado pérdidas, pero no ha generado mayores ganancias. No ha terminado su recorrido por festivales. Generalmente los recorridos de festivales son de 1 año y medio, 2 años. Ya tenemos un poquito más de 2 años. Cosa que eso habla muy bien de la repercusión de la película, y lo que nosotros aspiramos es que logremos vender la película y que en este tiempo todavía tenemos la esperanza de vender la película, porque evidentemente no deja de ser un negocio lo que estamos haciendo. Exacto. Y toda película tiene su nicho, eso es lo que uno también tiene que entender, y también es importante compartirlo con los estudiantes. Es decir, una película comercial, su nicho esencial está en la taquilla. Una película no comercial, su nicho esencial está en la presencia de festivales, porque los festivales, más allá de la alfombra roja, el glamour y las luces, son sitios de negociación. Los festivales son mercados, son vitrinas donde se exhiben películas que no tienen explotación comercial dentro de las salas habituales. Entonces tienen otro espacio de comercialización. Y justamente los festivales están hechos para proteger las obras de autor. Pero para protegerlas también comercialmente, es decir, para que no sean obras que sean solamente entregadas al amor al arte. Es decir, nosotros somos personas que nos entregamos a esto, pero somos profesionales. Claro. Independientemente que hay que tener la conciencia. Cuando tú haces una obra con sentido netamente comercial, evidentemente tu objetivo es que se lucre la película desde el punto de vista comercial. Cuando haces una película con un objetivo autoral, está claro que estás disminuyendo tus potencialidades comerciales, pero también las tienes. No estás renunciando a ellas. Exacto. Eres consciente de que no vas a tener la capacidad de venta que va a tener otro tipo de película, pero no quiere decir que no vaya a tener capacidad de venta. Tiene una capacidad de venta. Hay que buscarla y hay que conseguirla, porque, insisto, la idea es que sigamos haciendo cine. Para seguir haciendo cine, esta película nos tiene que dar una ganancia para que después nosotros la podamos reinvertir en una nueva obra. Exactamente. ¿Cuáles son los siguientes pasos de especial? ¿Para dónde va? Bueno, ahora ya a nivel de festivales, tenemos un par de festivales más que se abrieron a raíz de la exhibición en Rusia, festivales más locales allí, y justamente tener la posibilidad de
ahora vender la película. De vender la película, ahora entra en otro espacio de posibilidad que es poder vender la película para... Pasa que nosotros no conocemos tanto eso, pero hay como otras fuentes de ingresos que ya lo hemos logrado hacer en Estados Unidos, por ejemplo. Hemos vendido la película a universidades. Eso es un punto importante. Porque tienen un interés educativo con respecto a la película. Entonces, la han comprado ya sea para hablar de cine o para hablar de educación especial, por ejemplo. Es un mercado interesante. Y es un mercado interesante y en algunos casos también se dan cineforos pagados para la película. Ah, ¿qué tal? Entonces, hay un cineforo que habla sobre las posibilidades de contratación de una persona con síndrome de Down. Nosotros en Venezuela tenemos unas leyes que facilitan la contratación de personas en un ámbito comercial cualquiera. De hecho, está planteado dentro de la película. No todos los países tienen reglamentos que posibilitan, por ejemplo, la contratación de personas especiales. Entonces, hay países más avanzados como España o como Canadá que sí. No es casual que esta película en Canadá, esta película participó de un circuito de festivales en Canadá y le dio la vuelta a Canadá. Sí, estuvo en Vancouver, en Montreal, en Toronto, en Ottawa y me falta uno más. Y no es casual que Canadá sea uno de los países que tiene mejor políticas de inclusión de personas con discapacidad. Así que tiene un interés muchísimo mayor, por supuesto. Entonces, cuando tú tratas de fortalecer y mover la película, también tratas de establecer asociaciones con los países que tienen, por ejemplo, en este caso, mejor desarrollo con respecto a la temática que tú estás abordando. Potencialmente, ese puede ser tu socio. Excelente. Wow, Ignacio, creo que hemos cubierto desde el principio de la escritura del guión hasta cómo llegar a una mesa de negociaciones y todavía mucho más, cómo conquistar el mercado a nivel internacional con tu película especial y con esa experiencia tan maravillosa que has tenido. Como dices tú, no estoy contando mi debilidad ni mi fracaso, estoy fortaleciendo mis fortalezas, pues, ¿no? Sí. Y lo has logrado, pero primero debo felicitarte de nuevo porque de verdad, no solamente por la película, sino por toda la forma como has asumido el control de todo lo que has llevado a cabo, pues, ¿no? De verdad te felicito porque he aprendido muchísimo, a pesar de que te llevo 10 años encima, he aprendido muchísimo, ¿no? Un millón de gracias también al Centro de Arte Integrada por este espacio tan maravilloso y a nuestro amigo de Café Victoria que hubiéramos podido compartir otro café sin ningún complejo. Yo creo que nos hace falta otro cafecito para seguir conversando. Es una lástima no tener más tiempo, pero vamos a repetir esta conversación. Vamos a seguir hablando. Cuando quieras. Vamos a hablar inclusive de cosas más puntuales de realización, de dirección de actores, de teatro, en un próximo Café con Col. Acuérdense de algo muy importante, si quieren, de aquellos que vean Café con Col, suscribirse a nuestro canal de Café con Col. Es importante. De todas maneras, nuestro productor y director Ángel Enrique se va a tomar la tarea de decirlo puntualmente para que lo tomen en serio y no solamente me hagan caso a mí. Un millón de gracias, Ignacio, de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Y nos vemos en el próximo Café con Col.